Con ustedes otra vez, Abel Plata Orozco, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús la Vid Verdadera del Presbiterio del Bajío. Continuamos con esta breve historia de la Iglesia Presbiteriana en México y en esta ocasión estaremos concluyendo los trabajos del periodo del Sínodo, viendo cómo se integraron, se multiplicaron y crecieron los presbiterios. Los eventos, podríamos decir, más grandes que hubo en ese periodo es la integración de los presbiterios para llegar a ser suficientes para integrar la Asamblea General. Y el plan de Cincinnati, y ya vimos algunas cosas de este periodo, pero vamos a ver otras particulares que nos llaman la atención. En 1901 se organiza el Sínodo General Nacional. En 1919 viene el plan de Cincinnati. Después, en ese mismo, en 1919, surge el Presbiterio Nacional Fronterizo. Tamaulipas. El Presbiterio Nacional Fronterizo. El de Tamaulipas, el de Tamaulipas desaparece y el de Zacatecas también, y entonces se integra el Plan Nacional Fronterizo. En 1921 el Presbiterio del Sur, estos dos van a ser consecuencia del Plan de Cincinnati. Luego, en 1936 el Presbiterio del Pacífico, 1941 el Presbiterio Peninsular, 1941-45 el Nacional del Norte, en el 47 el estado de Oaxaca y el estado de Veracruz, para que se organice la Asamblea General en 1947. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a hacer un recuento rápido así de lo que sucedió en este tiempo, porque estamos hablando de una breve historia de la Iglesia Presbiteriana en México. No sé si recuerdan que dijimos de los grandes eventos de la Iglesia, y lo hemos dividido en siete grandes eventos. ¿Se acuerdan cuáles son? A ver, la primera etapa, ¿cómo se llamó? ¿O qué pasó? ¿Cómo se llamó? Preparación. La preparación. ¿Y termina cuándo? 1872. Empezamos, nuestra historia la empezamos en 1810, pero eso no quiere decir que no había historia antes, ¿verdad? Digo, tenemos que ubicarnos en qué había pasado antes aquí en México, y vamos a hacer un recuento rápido. ¿Qué había pasado desde que llegaron los españoles aquí? Acuérdense que más o menos en el tiempo que llegaron se estaba gestando la reforma en Europa. La razón por la cual España se cerró totalmente, y dicen, bueno, pues en la Nueva España no queremos luteranos, en la Nueva España no queremos problemas. Entonces eran muy estrictos en sus fronteras para que vinieran para acá gente diferente. Naturalmente la forma de hacerlo era a través de los barcos, controlan las salidas de España y la entrada a México. Y de la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición también, claro, así es. Por cierto, dicen que aquí mataron pocos, como 50 y tantas personas, pero don Gonzalo Báez Camargo tiene por ahí algunos escritos. Es el más grande escritor del siglo pasado, Gonzalo Báez Camargo, y tiene por ahí algún libro que también ya quedó fuera de edición, ya no lo volvieron a editar. Y él menciona muchos casos más, muchísimos casos más en México. También es un buen escritor, nada más que él escribió más de 50 años en el Excelsior con el nombre de Pedro Gringoire. Y sería bueno también, si tienen la oportunidad, darle una leída a sus trabajos excelentes. Él era metodista y llegó a tener un buen nivel cultural. Inclusive el gobierno de Israel le dio un premio por el conocimiento de Israel que tenía, y en México también participó en la academia.
ya no es la misma academia, digo, que sale en la tele. No, ya la academia tanto de la lengua española como de los intelectuales de México. Bueno, esa fue la primera etapa. La segunda, ¿cuál dijimos que era? La siembra. La siembra, ¿entre qué y qué? 1872 a 1883. 1883. ¿Qué pasó a partir de 1883? Los presbiterios. Porque empiezan los presbiterios. Las iglesias van creciendo tanto que entonces ahora sí se pueden hacer presbiterios y entonces se integran presbiterios, ya hay 3 presbiterios y un 4.º presbiterio y con eso hacen un sínodo. Entonces estamos en el sínodo. Y después del sínodo también sigue creciendo la iglesia, particularmente la parte del sureste que necesita un capítulo especial, la parte del sureste, por todo el trabajo que se realiza por allá. Y entonces viene la Asamblea General. Después de la Asamblea General, ¿qué sucede? Como eventos grandes, o sea, para que tengamos esa visión global. Reconocimiento de las iglesias. El reconocimiento de las iglesias, se acaba la apariencia y entonces ya ahora sí existen las iglesias. Ay, sí existen, sí, mira, aquí está, bueno, y se llaman asociaciones religiosas. Entonces, con la Ley General de Asociaciones Religiosas viene el reconocimiento 1992 y entonces también cambia un poquito la situación de la iglesia hasta nuestros días. Así que tenemos etapas globales, el inicio, más bien la preparación previa hasta 1872, la siembra hasta 1883, el sínodo a partir de ahí, presbiterios más bien hasta 1901, viene el sínodo hasta 1947, viene el periodo de Asamblea General hasta 1972 y viene la Iglesia Nacional hasta 1992 y viene el tiempo de las asociaciones religiosas hasta nuestros días, para que tengamos esa idea. Bueno, regresamos entonces a nuestra etapa. Viene la organización del Sínodo General y en ese tiempo, ¿qué hay después de quién gobierna en México? ¿Se acuerdan? Díaz. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz está en México, dura 30 años en el poder y pareciera que hay calma en el país, pero no. Ahí se está gestando la Revolución Mexicana. Pero la iglesia sigue creciendo. O sea, está ahí y hay problemas, pero la iglesia sigue creciendo. Viene la Revolución Mexicana, muchas iglesias casi desaparecen, algunas desaparecen, otras casi desaparecen, y se encuentran 2 o 3 razones básicas. La primera es que son afectados por la revolución. Varias iglesias son quemadas, o muchos templos más bien son quemados. Otros es por la misma persecución de la revolución, y viene la persecución contra los hermanos. Aprovechan el movimiento para afectar a los hermanos. La otra es que los hermanos, bueno, ante la persecución huyen a otras partes y llegan los templos y llegan la iglesia local debilitada. Y otros más se van a la revolución. Así que hay mucho cambio en esto, en ese periodo con la revolución. ¿Termina la revolución? Bueno, no termina porque sigue hasta 1921, podemos decir. 1920 que mataron a... ¿Quién fue el último Villa? A Venustiano Carranza. Cuando ya matan a Venustiano Carranza, ya como que parece que se tranquiliza, porque viene el periodo de los... ¿Cómo se le llaman? Los caudillos. Pero ya hay menos problemas, porque ahora sí, el que quisiera sobresalir, bueno, el caudillo lo mata. Y entonces se tranquiliza, pero por otro lado, en Estados Unidos, particularmente viene de Ohio, viene el plan de Cincinnati. Se empieza a gestar en las reuniones mundiales de evangelización el plan de decir, bueno, nos estamos haciendo bolas con todo ese campo de Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repartirnos el campo para que no confundamos a la gente, y es una buena idea que no se confunda la gente.
porque llega un metodista y llega un presbiteriano y dice, bueno, ¿cuál es cuál? Pareciera que somos lo mismo, pero no es lo mismo. Y pues, definen el plan. Y decíamos ayer que el plan tiene varios elementos interesantes. Uno que es que se junte, primero, que juntemos un plan de unidad, que se junten todas las iglesias evangélicas en un solo seminario, una sola publicación o una sola casa de publicaciones, tener escuelas con un mismo sistema hasta llegar a tener una sola universidad nacional. Pareciera bien, ¿no? Hasta ahí va muy bien, pero cuando ya empiezan a distribuirse y a platicar cómo sigue y cuándo, entonces ahora sí viene un problema serio, porque ya veíamos cómo se habían repartido, ya vimos el mapa, cómo se repartieron el territorio, y algunos, particularmente la iglesia del sur, la iglesia presbiteriana del sur, fue muy afectada porque estaba bien cimentada y creciendo todavía en la parte norte. O sea, Tamaulipas, Nuevo León, hasta Zacatecas, y tocaba San Luis Potosí, una partecita de Aguascalientes, y entonces estaba tan cimentada que tiene que dejar todo eso. Particularmente aquí, los mexicanos dicen, no puede ser, les piden a los misioneros y dicen, pero sabes que nosotros no le entramos. Entonces vamos a ver, es para acá, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de los presbiterios que se creó en ese tiempo. Y vamos a ver cada uno de los presbiterios que se creó en ese tiempo. Y bueno, el plan de Cincinnati aparte, entonces era repartir todo el país. Se repartieron también toda la Latinoamérica. O sea, por ejemplo, ¿por qué no hay iglesia presbiteriana en Ecuador? Bueno, ¿por qué sí hay en Perú? ¿Por qué sí hay en Colombia? ¿Por qué no hay en Argentina? Pues se repartieron toda Latinoamérica. Y los que ya estaban ahí tuvieron que cambiar de denominación, como aquí en México. Los metodistas que ya estaban ubicados en todo el sureste, que había pocos, tenían que entregar sus propiedades, sus iglesias, sus escuelas, etcétera, los hospitales, a los presbiterianos, y a su vez los presbiterianos teníamos que entregar lo mismo en otros lados. Y particularmente en la frontera, o sea, en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, los presbiterianos no quisieron hacerlo y se armó un pleito porque los metodistas se quejaban, oye, mira, que salí perdiendo, pero me dejaron mucho territorio, pero salí perdiendo. Y entonces ahí es cuando se forma el Presbiterio Nacional Fronterizo. No quieren participar en el plan de Cincinnati. Estaban en contra, decían ellos, que el plan estaba en contra de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que bueno, ya habían despedido a los misioneros, se despidieron con mucho cariño, llorar y todo eso, y se van al sur, se van a Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México. Y entonces en su escrito, en sus razones de la creación del Presbiterio Nacional Fronterizo, dice: Zacatecas, el presbiterio de Zacatecas está extinguido, ya no hay reuniones, las iglesias locales andan por ahí dispersas y aisladas, ya no, o sea, está como muerto. Dice, hay que revivir al presbiterio de Zacatecas, las iglesias y el presbiterio, y el otro hay que darle más vida, o sea, a Tamaulipas. De esa manera se juntan, dice, son presbiterios, los presbiterianos están esparcidos en el norte del país, perplejos por lo que está pasando. Y pues, ¿qué pasa? ¿Por qué nos está sucediendo eso? Porque ahora tenemos que cambiar. Dice, con todas estas razones,
formamos el nuevo presbiterio. Y ya no se va a llamar ni Presbiterio de Zacatecas ni Presbiterio de Tamaulipas. Se va a llamar ahora Presbiterio Nacional Fronterizo. Recuerden ustedes que allí es donde trabajó la Iglesia Presbiteriana del Sur. Y la Iglesia Presbiteriana del Sur tenía la característica de que los misioneros llegaron, enseñaron a la gente y la dejaron que ellos fueran los directivos del presbiterio, a diferencia de la Iglesia del Norte, que fueron los mismos misioneros que formaban los presbiterios dependientes de Silvania. Así que se formó el Presbiterio Nacional Fronterizo y ahí está la respuesta al asunto de Tamaulipas y de Zacatecas. Luego, el Presbiterio del Sur, los misioneros de la Iglesia Presbiteriana del Sur les toca Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, y entonces ellos empiezan a revisar todo lo que estaba pasando en esos estados, todas las iglesias y la gente que estaba allí también. Había gente muy joven, inclusive en la reunión de presbiterio, cuando se formó el Presbiterio del Sur, hicieron como un reconocimiento a todos los jóvenes alumnos del seminario y licenciados de Sagrada Teología. O sea, por eso le llamaban a este presbiterio como el Presbiterio Juvenil. Y integraron en 1921 el Presbiterio del Sur. Así que es resultado también del plan de Cincinnati, nada más que ahora, bueno, estos no están enojados porque no cambiaron, al contrario, se fortalecieron. Y, por cierto, ese día, el día de la organización, el doctor Plutarco Arellano dio un mensaje basado en Josué 1:4. ¿Alguien quisiera leer Josué 1:4? Porque los animó, dice, bueno, esto es lo que nos toca, pero ¿qué tenemos que hacer? A ver, adelante. Sí. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea, les está diciendo, miren, aquí está todo este territorio, y les está diciendo, ahora, esto es de ustedes. Y lo que pisares es de ustedes. Desde en el caso de Israel, recuerden, desde el Éufrates hasta el Nilo, eso fue lo prometido. O sea, no fue nada más el pedacito ahí de Canaán, muy amplio. Y entonces con esas palabras anima a la iglesia a que crezca la iglesia. Pero por otro lado, el presbiterio, quizá aquí ya viene un poquito de la interpretación de los que escriben parte de la historia, porque en los documentos, a la hora de interpretar la organización del Presbiterio del Sur, empiezan a trabajar algunas ideas muy particulares. Por ejemplo, empieza el problema, bueno, ¿quién va a manejar el dinero? ¿Quién le va a pagar a los obreros y a los obreros principalmente? Y entonces le hacen una pregunta al doctor Ross, que estaba ahí, que era representante de la misión, y le dicen, doctor Ross, ¿cuánto dinero hay en caja para el presbiterio? O sea, ¿hay dinero o no hay dinero? Y entonces él dice ya una cantidad, no sé, no me acuerdo ahorita de la cantidad, pero algo así como $25,000. O no me acuerdo si $1 o pesos, pero era una cantidad buena, suficiente como para que creciera el presbiterio. Y entonces dice, ¿y está dispuesto a que lo manejemos nosotros? O sea, los mexicanos, sí. Y entonces se quedan. Resaltan esto por el tipo de persona que interpreta la historia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el presbiterio, porque se trataba de formar una comisión mixta entre los misioneros y los mexicanos para que pues, administraran todo el presbiterio. Pero ya con esto, el presbiterio toma la hegemonía tanto del personal como del dinero. Y además,
además se quedan con la idea de que hay que promover fuerte la responsabilidad de la iglesia para su sostenimiento. Curiosamente, yo creo que ahí fue también donde fallaron, porque no aprendieron a administrarlo. En generaciones posteriores vemos que ese presbiterio fue en decaimiento precisamente por la mala administración de los recursos que ya tenían. O sea, que tenían y que siguieron creando en el Hospital de la Luz en Morelia, internados por todos lados, internados en Guerrero, internados en el Michoacán, la escuela industrial, en fin, había muchas cosas que administrar. Y con el cambio, o con los avances del gobierno, por ejemplo, de meter escuelas primarias en todos los pueblos y luego meter también secundarias en muchas de las ciudades en el país, hizo que ya no hubiera necesidad de que los jóvenes de los pueblos se fueran a vivir a ciertas ciudades y ya no había necesidad de internados. Entonces, los internados empezaron a quedarse sin gente y consecuentemente también se empezaron a quedar sin recursos. ¿Qué hicieron? Pues finalmente, años después, ya acá por los 70s, 80s, los vendieron o los perdieron definitivamente. Algunos no se perdieron, por ahí andan, o simplemente los vendieron. Y esto fue el presbiterio del sur. El siguiente presbiterio que encontramos es el presbiterio del Pacífico. En 1936, recuerden, el presbiterio del Pacífico forma parte del presbiterio del sur, pero crecen las iglesias tanto en el sur, que decimos es Estado de Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, y entonces crecen y es un problema administrar como presbiterio iglesias desde Morelia, por ejemplo, hasta Acapulco o bien Cometepec, hasta el otro extremo. ¿Cómo hacerle? Bueno, ya somos suficientes, podemos dividirlo. Y entonces es cuando se divide el presbiterio sur y el presbiterio del Pacífico con esta idea, con el fin de atender mejor la obra. Y lo resalto porque es una buena idea, que ya somos muchos y nos está costando trabajo, y a veces esto es lo que tenemos que aprender, porque por ejemplo cuando se hizo más adelante en la siguiente etapa, en las siguientes 2 etapas, cuando se hace un sínodo de indígenas, pues se juntan el presbiterio Misani de Oaxaca con el presbiterio de las Huastecas y no tiene nada que ver ninguno con el otro, porque además les cuesta tanto trabajo venir desde Oaxaca hasta Huejutla o hasta acá Tamazunchale en las Huastecas. Es un trabajo impresionante, ¿no? O salir de las Huastecas para ir a las reuniones de sínodo y luego de asamblea general, igual les cuesta muchísimo trabajo. En una ocasión un hermano, un pastor Clemente, dice, es que yo salgo y camino todo el día, y otra parte del día, y para llegar a la primer ciudad, o sea, a Tamazunchale, y ya de ahí tomar el camión para ir a México, y después de ahí, búscale a dónde va a ser la reunión de asamblea general. Bueno, pues que va a ser en Ciudad Juárez, o que va a ser en Cancún, o en Mérida, pues toda la República, una iglesia indígena gastando todo eso. Es impresionante, o sea, no conviene hacerlo. Por eso habría que aprender estas cosas, bueno, pues cómo hacerlo. Si aquí nosotros le estamos poniendo peros porque no queremos ir a Guadalajara porque nos cuesta mucho, son 4 horas de camino. O los de Guadalajara no quieren ir a Querétaro porque les cuesta mucho. 4 horas. Cuando ese sí era. Y los peninsulares igual, les sucede igual. ¿Quiénes eran el presbiterio del Golfo? Era desde una parte del sur de Veracruz, Tabasco, todo Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.
Y entonces, igualmente, venir desde Quintana Roo o desde Mérida hasta Villahermosa, pues también. Y recuerden ustedes en qué tiempo estamos hablando, 1936, 1941, el asunto de las pangas, nada más para atravesar los ríos. Y entonces era complicado hacerlo. Por eso promovieron esa división, que el presbiterio del Golfo se quedara como presbiterio del Golfo, nada más acá con Campeche, Tabasco, y el peninsular se quedara con Yucatán y Quintana Roo. Y tiempo después se vuelve a dividir y dejan en medio se sale los de Tabasco y se queda el sínodo, más bien, se sale del sínodo y se quedan los del sur de Veracruz con los de Campeche y en medio hay otro sínodo. Entonces, nos falta capacidad de administración en estas cosas, ¿no? Y negociación, porque mucho de esto también es negociar esas partes. Cómo hacerlo mejor por el bien de la obra, no cómo hacerlo mejor con el bien de mi propio beneficio de subir en los niveles de la iglesia. Gracias. Entonces, en sus razones de por qué quieren dividirse, dice, hemos trabajado mucho y además recuerdan lo que les ha sucedido desde antes, cómo se fue destruyendo el presbiterio de Zacatecas y luego cómo se juntaron para trabajar juntos. Dice, pero entraron al presbiterio elementos con quienes no simpatizamos en nuestra manera de pensar y obrar. Aquí nos hace falta investigación porque hay que ver qué pleito traían estos hermanos, y realmente traían un pleito serio entre ellos. Entonces dice, tenemos 12 años de trabajar juntos, pero con algunas fricciones, pero ha llegado a tal grado que la paz, que para que haya paz indispensable y la completa armonía, pues fue necesario separarnos. Entonces proponen, dicen, ya no queremos estar con ustedes, queremos un nuevo presbiterio acá entre nosotros por la forma de pensar. Traían pleito, ¿qué era? Pleito del poder y también de pensamientos diferentes. Y decimos aquí, no sabemos cuáles son. Podría ser lo que se vino después, a partir del plan de Cincinnati también, los colaboracionistas y los no colaboracionistas. Porque ¿qué pasó con el plan de Cincinnati? Nos ayudó a pensar que hay otros cristianos y empezar a trabajar también con otras denominaciones. Y en cambio a los no colaboracionistas, como los del Nacional Fronterizo, que no quisieron colaborar, bueno, se quedaron con, dicen, es que nosotros somos presbiterianos y tenemos el Evangelio, en lo que hoy conocemos con esa palabra de sana doctrina, no tenemos por qué estarnos metiendo, y bueno, los saludamos, los respetamos y todo, pero hasta ahí. No entramos en contacto, ni colaboramos con ellos. Ya vieron ahí por dónde anda el tema, dice, así que queremos separarnos no por egoísmo, sino por el deseo de trabajar en la obra del Señor, por libertad y compañerismo. Y se forma el Presbiterio Nacional del Norte, prácticamente en casi los mismos estados, en donde está el Presbiterio Nacional Fronterizo. Estas son otras razones diferentes a lo que hemos venido viendo con los otros presbiterios. Y luego vienen los presbiterios de Oaxaca, del estado de Oaxaca y el veracruzano. Esto es otra razón, y es una razón también muy interesante porque nos permite entender que a veces lo que nos interesa es el siguiente nivel de gobierno y no el evangelio. Escriben, era una necesidad para hacer posible la formación de los 3 sínodos y por consiguiente constituir el tribunal más alto de nuestra iglesia, la Asamblea General. O sea, no les interesaba el evangelio, ¿para qué?
No les interesó el trabajo más intenso, no pusieron por delante alguna razón de que vamos a trabajar ahora sí en nuestro circuito, en nuestra zona más pequeña, como iglesias más cercanas, vamos a trabajar intensamente. Ponen por delante, es un interés que político. Y esto está sucediendo en muchos lugares. Podríamos decir, en los 90s sucedió. En los 90 subimos de no me acuerdo cuántos presbiterios, llegamos a tener mucho más presbiterios. Y también ahora está sucediendo. No quisiera decir qué presbiterio, pero hay un presbiterio que en la ciudad más grande del estado hay 3 iglesias grandes. De ahí en adelante hay iglesias en localidades más pequeñas, que hay algunas fuertes y otras no tan fuertes, pero hay zonas en donde las iglesias son pequeñas o son débiles en el sentido de recursos económicos y también en el sentido de gente, porque son iglesias que están alejadas, en poblaciones alejadas, poblaciones inclusive con algunos problemas de transporte. Y entonces, ¿qué hizo el presbiterio para tener representación en la Asamblea General más fuerte? Se dividió en 3. Entonces, la ciudad grande, con 3 iglesias grandes, dice, a ti te toca, a una iglesia grande te toca esta zona, la zona del sur, a ti te toca la zona del oriente y a ti te toca la zona del norte. Pero no tiene el concepto de que nos va a permitir trabajar mejor, sino tiene el concepto de que vamos a formar con esto. Si somos 3 presbiterios, vamos a tener más representación en la asamblea, y si somos un sínodo, más representación en la asamblea. ¿Qué intereses? Es un interés político. No hay de otros, es clarísimo que es un interés político, no es un interés de la predicación del evangelio. Esta es otra cosa que tenemos que aprender, que siempre debe ser por adelante la predicación del evangelio, que se da y que es necesario dividirnos, claro que sí, no importa que nos dividamos, pero siempre y cuando tengamos esa misma idea de la expansión del reino de Dios. Si no, pues vamos a caer en lo mismo. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna? Perdón por la interpretación de la historia, ¿verdad? Porque además esta es mi interpretación. De lo más impresionante, más peligrosa, o sea, ¿de dónde tanto afán por cuestiones de poder y político? Pues es algo que los misioneros trajeron, inculcaron, o es algo de la cultura mexicana. O sea, estoy haciendo una pregunta difícil, claro, y a lo mejor peligrosa, pero yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo surgió todo esto? Claro, la iglesia. Es muy lamentable. Alguna vez yo me hice esa pregunta, bueno, ¿por qué tanto problema entre nosotros los presbiterianos? ¿Por qué tanta división entre nosotros? ¿Por qué no nos llevamos bien entre un grupo y otro grupo de la misma iglesia presbiteriana? Y entonces le pregunté a un hermano que, bueno, tenía mucho conocimiento, conoce también la historia, ha estado en el centro de las decisiones en una época, y entonces me decía, la división que tenemos aquí es que viene desde Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque dice, la división que tenemos ahorita es de los ¿cómo le llaman? Pues los son netamente evangélicos, o el evangelicalismo. Los que tienden hacia el evangelicalismo, los que tienden hacia la parte liberal, modernista, como la precusana, y los que tienden a ser más calvinistas que Calvino, entonces un poquito más ortodoxos, ¿no? Entonces todas esas divisiones las tenemos aquí. Y yo creo que algunos, por ejemplo el caso del presbiterio que les platiqué, yo creo que trata de tomar poder precisamente porque es una tendencia liberal con los temas, con las trincheras que ahorita estamos luchando. ¿Cuáles son?
la ordenación de la mujer, después vienen las siguientes ordenaciones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La interpretación de la Biblia, que la Biblia contiene errores, entonces no es palabra de Dios, sino solamente cuando el Espíritu Santo le habla al corazón, en fin, detallitos de eso, ¿no? Que son lo mismo que nos está afectando. Y luego parte de eso yo platicaba después con otro hermano que también tenía esa inquietud y le digo, bueno, parte del problema es que nosotros no hemos aprendido suficiente doctrina, por ejemplo. Estamos discutiendo acá el tema de la liberación, de la participación de las mujeres en el gobierno, en la predicación y todo eso, pero no conocemos la Biblia, no conocemos nuestras doctrinas básicas, ya no se predica sobre las doctrinas de la gracia, por ejemplo. Tenemos un problema serio en todo esto. Entonces, tenemos que regresar, estudiar bien todo, inclusive estudiar bien historia, y entonces ahora sí, bueno, vamos a discutirlo. Y en parte es eso. ¿Qué sucede? Que algunos tienen la oportunidad de irse a estudiar al extranjero con todo pagado y otros no tienen la oportunidad de hacerlo, y entonces, bueno, ahí están también esas divisiones. Por ejemplo, se decía ya en los 90s, bueno, 90s y 2000, ¿cuántos doctores en teología tenemos en México? Se contaban con los dedos de las manos. 5, 6. Necesitamos más gente que estudie. Pero ¿qué tendencia después? Entonces, doctores en teología, sí, pero una tendencia, nos hace falta también de la otra tendencia, por lo menos para equilibrarlo, ¿no? y que tengamos más claro hacia dónde va la iglesia presbiteriana. Yo creo que si seguimos así nos vamos a tener que dividir, ¿no? Bueno, creo que ese es un posible pronóstico. No es que esté profetizando. Bueno, eso lo borras. ¿Algún otro comentario? No, si no hay más comentarios, aquí le dejamos. Recuerden que nos van a faltar todavía trabajos en ese sector. No, que es un peligro. No, porque lo edita y lo borra ya. Es Periscope. Bueno, la exposición de estos presbiterios, la exposición histórica de estos condujo a la formación de la Asamblea General Sí, de así es. 1947. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos, sí, hasta ahí vamos. Y todavía nos hace falta la revisión de otros temas, por ejemplo, jóvenes. ¿Cómo viene el esfuerzo cristiano? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en 1910, creo, no me acuerdo si 1901 o 1910, una convención de jóvenes muy bonita del esfuerzo cristiano? O sea, con un entusiasmo impresionante, y hay una foto que hasta la usaron para ponerla de portada en los libros de Jean-Pierre Bastián. Es muy buena la idea. O sea, todo el trabajo juvenil fue muy interesante. Y el trabajo femenil no se diga. Escuelas bíblicas propuestas y financiadas por las sociedades femeninas. De hecho, la Escuela Bíblica Central es financiada por las sociedades femeniles. Las otras escuelas, Priscila y Aquila, más bien Priscila la se llama, la de Yucatán, la de Marcano, todas ellas son por las mujeres. Y ahí están trabajando, funcionando. Y entonces, todo ese trabajo nos hace falta revisar. Bueno, si no hay más, aquí dejamos.